Bienvenidos, como cada jueves, al plató de Dos que sí, uno que no. Además, este jueves es un jueves especial porque es el último de la temporada. Y créanme, me hace mucha ilusión saludarles y me hace mucha ilusión emplazarles hasta después del verano, que disfruten también de todo este tiempo. Pero antes vamos a hablar del programa que tendremos hoy, un programa en el que hablaremos de libros, precisamente con la presentación que ha tenido lugar hace muy poco tiempo del último libro de José Ángel Ribera de las Heras. Continuaremos también hablando con alguien que nos ha estado acompañando durante todo el año, desde el rincón que él se encargaba de dirigir desde Acervo. Hoy hablaremos con Antonio Martín, el presidente de la Asociación Etnográfica Don Sancho. Y acabaremos hablando de un recital que tendrá lugar este sábado en beneficio de Manos Unidas. Un recital en homenaje a Federico García Lorca con poemas de Concha Pelayo. Ya saben, todo ello en Dos que sí, uno que no. Pero antes visitamos un local, en este caso el local de un artista, el local de un pintor, Diego Benítez. Pues bueno, Rafa, este es mi estudio y aquí podéis ver todas mis obras. Pues mira, aquí voy mezclando todos los tonos, al final un poco el tono de la paleta que quieres encontrar luego en la pieza, para hacer luego el degradado, y ya cuando voy al cuadro, por así decirlo, a la zona donde quiero trabajar, donde quiero actuar, pues ya a través de diferentes degradados, sobre todo que quede fundido, y con esas veladuras que hace que los tonos se mezclen, voy consiguiendo que los colores sean pues cada vez más armoniosos, que no sean duros y que tengan esa parte homogénea y que sobre todo que funcione lo superior con lo inferior, ¿no? Que tenga armonía. Al final un cuadro tiene que tener una parte de plástica, figurativa o abstracta, pero que tenga una armonía toda la pieza en conjunto. O sea, yo creo que aquí no podría, por ejemplo, hacer un elemento que le restara importancia a la parte superior, sino que todo tenga. Entonces aquí aporto esa zona más oscura y hace que toda esa zona de luces, de espadañas, tengan mucho más protagonismo. Incluso esa zona de la luna. Son detalles que en estas tablas se interpretan o se bocetea para luego llevarlo al gran formato. Quizás sean más intuitivas y más rápidas, pero salen cosas muy chulas porque no lo controlas, o sea, lo controlas mucho al ser mucho más pequeñas. El formato grande asusta más porque dices, me la estoy jugando. O sea, al final es como ahora o nunca, pero en esto que eres más libre, a veces salen cosas muy chulas. Y ahí está ya degradado. Luz, la luz natural. Yo en mis obras quiero aportar la máxima luz, entonces necesito la máxima luz también para pintarlas, ¿no? O sea, para ver la paleta, para ver los colores. Y yo creo que para mí, diría, un sitio luminoso, tanto de luz natural como luz artificial, un sitio con techos altos para el olor, ¿no?, de la pintura, o sea, que haya aire, que sea diáfano y que no sea una cosa, ¿no?, que te agobie, y poder manchar lo que quieras, o sea, un suelo industrial, unas paredes, o sea, que no tengas miedo, ¿no?, a decir, uy, es que he manchado aquí, no pintar con miedo, no pintar con barreras, y poder, sobre todo, también tener una puerta para poder sacar y meter los cuadros grandes. Aquí al final es algo muy sencillo, o sea, es algo muy intuitivo, es llegar por la mañana, tener una idea o no, y llegar y empezar a trabajar, empezar a ver un poco qué ocurre, qué te va pidiendo el cuerpo, quizás trabajando sobre un cuadro anterior o sobre el cuadro nuevo en la mañana. Entonces, a través de interpretaciones de la memoria y de todo lo que conlleva pues, ese trabajo anterior a lo que ya es la plasticidad, volcarlo
y ya una vez que me pongo a pintar, pues ya van saliendo las cosas. Generalmente yo soy bastante de tener una idea clara. Mi idea es la del paisaje. Yo parto de la base de un lugar, pero sí es cierto que, claro, tengo que desarrollar los diferentes planos, saber un poco en qué posición o en qué horario poner el cuadro, si en un amanecer, si en un atardecer. O sea, a pesar de que el concepto está claro, cada día es una aventura, cada cuadro es único y es una obra nueva con la que te tienes que pelear. Pues muchas veces hay de todo, hay como todo, error y acierto, e incluso días, sesiones y jornadas en las que no sale nada. Y solo haces que mover un poco la pintura, llegas por la tarde, vuelves a mirar el cuadro y dices, ¿qué he hecho? No he hecho nada, tengo que volver a romper, a iniciarlo. Muchas veces de los errores sí es cierto que salen cosas, o sea, a lo mejor de una parte superior de una pieza o de inferior descarto una zona y otra la dejo de las sesiones anteriores del anterior día, y eso sí que también es interesante. O sea, es un poco como ese tropiezo, no me quedo solo con la caída, sino, bueno, de esa caída cojo cosas, ¿no? Y a lo mejor esa nube, ese ritmo me sigue interesando y ya solo tengo que interpretar la parte baja y dejo cosas del error. La soledad del pintor. Al final yo vengo aquí a las 7, 8 de la mañana y me voy a las 2 de la tarde y me encuentro con ese momento de decir, pues paso 4 o 5 horas o bien escuchando algún podcast o música, pero estás solo, como metido con el cuadro. O sea, es un diálogo, y un diálogo que a veces te puede llevar un poco a una parte de locura, o incluso de éxtasis, ¿no? Estás como con ese momento pintando, pero estás solo, no es ese trabajo con el que te vas con el compañero abajo a tomar un café. O sea, estás solo pintando incluso meses, que nadie ve lo que tú estás haciendo. O sea, es como esa tortilla a fuego lento que tú estás haciendo y de repente te encuentras con que lo muestras en una feria, en una galería, que lo ven miles de personas, todo eso que has hecho tú en tu estudio, ¿no? Bajo el caballete y día tras día tras día, en 5 o 6 días de repente se sale todo y se muestra. Es curioso, cuando esos cuadros han pasado tanto tiempo en la intimidad contigo mismo y luego los sacas a una feria, pues eso, ¿no? Que lo ven miles de personas en 5 días. Son como mis hijos, entonces es como cuando un hijo se va a la universidad, te quedas con esa... Es como es un diálogo de decir, me da pena pero necesito que se vaya. O sea, claro, al final te dedicas a ello y los cuadros tienen que salir de alguna manera. Pero hay cuadros especiales que sufres mucho porque se vayan, porque sabes que el ritmo, que la pintura, que no va a ir por el mismo sitio, aunque lo quieras volver a interpretar. O sea, lo sublime, ¿no?, de todo esto yo creo que es la parte de la pieza única, de que cada obra es única. Entonces, no hay otra, solo hay una. Y eso pues te da cierta intriga, ¿no? Decir, este cuadro puede que ya no lo vuelva a ver más, puede que se lo lleve el transportista y puede que quede en una colección de alguien conocido que pueda ir a verla, o puede que no. A mí siempre me gusta como esa cosa romántica de saber quién lo tiene, dónde lo tiene, que muchas veces me mandan incluso fotos por internet del lugar o de en qué colección está. Pero sí que pasa que yo creo que diría que parte de mi trabajo puedo saber dónde está, y otra parte, pues cuando se vende, por ejemplo, en la Galería de Nueva York, pues obviamente yo no conozco a esas personas. Hay gente que me lo envía y me dice, mira, así queda el cuadro, pero otras veces ese cuadro ya no lo vuelvo a ver y no sé tampoco cómo es la persona. Y sí que le doy valor al hecho de que si un cuadro para ti es especial, que esté en un lugar que también fuera agradable la persona que lo tiene, ¿no? Pero bueno, claro, eso tampoco puedes llegar a todo. Yo creo que
sobre todo en el arte, más que el currículum, eres tú mismo, es en la investigación. Creo que ocurre en el arte y ocurre en todos los oficios y en la vida en general. O sea, es pasar muchas horas pensando algo sobre lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, puede que estés pintando 6, 8 años y trabajando con diferentes galerías, o que de verdad te impliques y tengas como ese objetivo de ilusión, de decir, voy a intentar, voy a luchar. Es cierto que este mundo es muy subir y bajar, o sea, son unas escaleras que a veces bajas en esos meses en los que estás solo pintando y bueno, parece que no se mueve nada, y de repente pues subes y puedes tener una visibilidad muy positiva, muy buenos textos, críticas, reseñas en prensa, pero tienes que mantenerte en el mismo margen, o sea, no puedes tampoco tener un éxito, ¿no? Y venirte arriba y abajo en el tiempo que estás tú pintando, solo estar, sino es como ese proceso de equilibrio, como un poco como son mis horizontes. Yo intento mantener un equilibrio en general en todo, tanto en las buenas noticias como en las menos buenas. He llegado a quemar cuadros a veces, no aquí, pero tenía un estudio con patio y a veces, pues a lo mejor que cuando pintaba con aguarrás, decir, es que este bastidor lo tengo que destruir en esas épocas iniciales, ¿no? Que todo es mucho más rock and roll. He llegado, ahora intento tener más cautela y sobre todo más calma, pero hay cuadros que no salen, días que no tienes y hay que entenderlos también. Otra vez, equilibrio. Decir, hoy no tengo, mañana tendré. O sea, eso sí que intento ser bastante estoico en ese sentido para no decir, bueno, ahora ya he pintado un díptico, venga, no. Lo que sí que me gusta es tener proyectos, porque los proyectos a corto o medio plazo sí que me hacen trabajar, o yo creo, trabajar más fluido, con más azar. Que yo no controle tanto la obra, siempre me viene bien. Cuando no tengo proyectos tan a corto plazo, parece como que me relajo. Y cuando me dice alguna galería o algún proyecto, oye, Diego, tenemos 2 meses para presentar esto, parece que digo, bueno, como no puedo fallar, tengo que sacarlo. Y eso sí me gusta. Además que me decía que mira más que pinta, ¿no? Y yo no entendía en ese momento, yo me ponía a pintar como diciendo, no, yo aquí he venido a pintar. Tú mira y cuando ya hayas interiorizado eso, de hecho tengo una frase ahí que es observar, absorber y resolver. Y eso lo intento hacer siempre. Entonces, cuando miro algo, yo lo intento sintetizar. Cuando yo miro un paisaje y está lleno de elementos, como pueden ser nubes, pueden ser olas, pueden ser una industria que tenga demasiada figuración, puede ser a lo mejor una bahía con muchos elementos que no me interesan, intento quitar, ¿no? Intento sintetizar todo lo que puedo para quedarme solo con lo imprescindible. Entonces, cuando me quedo con lo imprescindible y que esté entre dos aguas un poco, ¿no? Entre esa figuración, pero esa abstracción, es cuando empiezo a desarrollar la obra. Que esté siempre al 50%, que no sea una obra abstracta, pero que si la ves desde lejos sí, pero si la ves desde cerca sea una obra figurativa totalmente. Eso es el equilibrio. Sobre todo quietud, calma, silencio. Camino mucho, por ejemplo, al atardecer y me voy fijando en ese momento del día que ya es casi de noche, esa hora difusa, que vas con el coche y todavía no tienes que encender las luces, pero no ves bien. Ese momento me gusta, esos 15-20 minutos, el amanecer, cuando estás llegando a la ciudad y hay silencio, solo se oyen los pájaros, pero de repente hay un golpe, ¿no? De decir, no sé, es momentos concretos del día. Pues ahora estoy en un momento creativo, tengo muchísimos proyectos y como con los proyectos me muevo y tengo como ese margen, ¿no? De decir, bueno, puedo seleccionar, voy pintando, voy trabajando tranquilo, pero voy seleccionando. Esto va a ser para el museo, esto va a ser para la feria, esto va a ser para galería. Tengo tiempo y me gusta desarrollar los cuadros, pues eso, que cada uno tenga su magia, que cada uno tenga su armonía y voy trabajando. O sea, sobre todo, viajo, veo
y vengo, pero sin ninguna pretensión de quiero ver algo o quiero ver una fotografía para pintarlo, sino que vaya surgiendo. Y creo que la pintura al final es un ejercicio intelectual, pero sobre todo plástico. Entonces no busco, siempre lo he pensado, yo no busco pintar un paisaje. No busco pintar el paisaje porque creo que ya, o sea, sería imposible hacer algo más que el paisaje, sino busco hacer un cuadro. O sea, busco pintar esa emoción del paisaje, no el paisaje como tal fotográficamente, sino esa cuestión de la memoria, de que cada uno vemos un lugar o vemos un cuadro y nos lleva a un recuerdo a nuestra vida. Tuve una temporada que pintaba mucho pensando en la Alcudia, ¿no? En Mallorca, en la Albufera de Valencia, en la zona portuaria de Hamburgo, Aveiro me interesa mucho también, esas playas infinitas. Y luego hago un resumen de todo, o sea, no pinto realmente nada, hago interpretaciones personales, o sea, es como un puzzle que rompo el paisaje y luego voy poniéndolas, voy quitando alguna ficha y otra la pongo y a lo mejor incorporo, o sea, al final es como un matiz de todo lo que hay, no recojo cosas para que tenga una armonía, pero no me interesa, no sé si me explico, no me interesa todo, me interesan cosas solo del paisaje. Vivo con la pintura, porque siempre lo he pensado, vivir de la pintura a lo mejor es como más en términos económicos. Y obviamente tengo la suerte de poder vivir de la pintura desde hace unos años, pero yo creo que no solo es vivir de la pintura, porque hay oficios en los que vives de ellos, pero luego quieres desconectar o desconectas, pero yo no puedo desconectar, entonces vivo con ella. Porque yo cuando son las 3 de la mañana o las 12 y voy con el coche, sigo viendo el paisaje, no puedo desconectar. Entonces no estoy pintando, pero estoy reinterpretando para, cuando llego al estudio, volcar todo lo que vivo, quiera o no quiera. Es curioso. Queda a lo mejor muy grandilocuente, ¿no? Decir eso que la pintura es todo, pero es cierto, porque he conocido a mis amigos, a mi mujer, todo gira en torno al arte, a la galería, a los proyectos, a venir al estudio. No sé, no me imagino mi vida sin todo este mundo. O sea, me lo podría imaginar porque creo que... Pero yo creo que no sabría hacer otra cosa. O sea, si me tuviera que dedicar a otro oficio, desde luego la pintura no la dejaría nunca. Entonces creo que va muy, muy afín a mi estilo de vida. Tengo el Museo Etnográfico de agosto a noviembre, que hacemos una exposición individual, mi primera exposición en el Museo de Zamora, individual, y no exponía hace 10 años, o sea que estamos preparando obras muy interesantes que yo creo que pueden funcionar. Luego tengo una feria dentro de unas semanas en Hampstead, en Londres, y luego sería la Feria de Estampa, así como más a nivel nacional, y bueno, Hamburgo internacional y Ámsterdam, otra feria que voy representado con una galería, y una exposición individual en Gijón a finales de año. Así que tengo un montón de cosas que ahora lo único que hay que hacer es centrarse. Yo cada día es un poco azar, un poco aventura, no lo sé. Creo que cada vez sintetizo más, eso sí que me estoy dando cuenta, o sea, en los últimos 4 o 5 años de investigación sobre el paisaje, sí que me doy cuenta que cada vez mis cuadros tienden a sintetizarse, o sea, pero a veces vuelvo a coger un poco de figuración, lo que te decía, me interesa coger y dejar, coger y dejar. Que en este cuadro que puedo aportar sobre un amanecer, pero con este otro recurso, pero con esta arquitectura, y si aquí quito un poco, o sea, es cada día hacer un plato nuevo, es llevarte y sobre todo hacer una pintura honesta, y que cada persona que tenga su cuadro en casa o colección, que encuentre algo cada día nuevo. O sea, no me gusta que los cuadros se queden vacíos, sino que tengan magia, que sean obras.
Siempre es un placer y un motivo de alegría contar en el plató con José Ángel Ribera de las Heras, y más cuando viene a presentar este libro, esta preciosidad de libro, el platero zamorano Antonio Rodríguez. José Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a ti, porque el pretexto es el libro, que hablaremos mucho de él, pero es que charlar contigo siempre es una gozada, así que me encanta. También estoy encantado. La verdad es que es una suerte, porque como vas casi a 2 libros al año, pues tenemos oportunidad de hablar varias veces. La verdad es que es así. Bueno, ¿qué podemos encontrarnos en este libro? En este libro que, lo que digo, que es una maravilla, la edición es espectacular. Pues lo que encontramos es la biografía, es decir, el trayecto vital y también el trayecto profesional de un platero del siglo XVI zamorano, que sin duda alguna es el más importante de los plateros de esa época en Zamora. O sea, es una persona clave en el mundo, pero no solo a nivel provincial, a nivel nacional. Yo también lo reivindico como un platero de alta calidad y que tiene que tener un puesto en la platería castellana y en la platería nacional, efectivamente. O sea, ¿qué supone para la provincia? ¿Qué supuso este hombre? Pues este platero nació en Zamora en 1537, de hecho fue bautizado en la iglesia de San Juan de la Plaza y murió en Zamora también en 1611 y fue enterrado en la iglesia de San Cipriano. Vivió también en la Rúa, aquí en Zamora, y en la Plaza del Conde, lo que llamamos hoy la Plaza de Viriato. Por tanto, era zamorano por los 4 costados. Lo que sí sabemos es que estuvo un tiempo en Valladolid con Juan de Arfe, el nieto de Enrique de Arfe, que es el autor de las custodias procesionales de Córdoba y de Toledo, hijo de Antonio, que también hizo custodias, y finalmente Juan de Arfe fue el que hizo la custodia procesional de la Catedral de Ávila y también la de la Catedral de Sevilla. Así que sabemos que estuvo en Valladolid, que estuvo al servicio de Juan de Arfe, que fue a Ávila a cobrar unos dineros por la custodia de Ávila, y que aquí en Zamora dejó muchas obras y muy notables también, y algunas de ellas las conservamos. Todas ellas, además, lo que está haciendo con una calidad excepcional. Sí, yo sin duda alguna lo califico como un platero que superó en calidad y en inventiva a todos los plateros de su época en Zamora, sin duda alguna. ¿Cómo llega precisamente a conseguir esa técnica, a conseguir esa calidad, una persona como él? Bueno, en Zamora. Él era hijo de platero. Su padre, Gregorio Rodríguez, había sido también fiel contraste o marcador, que era un cargo municipal dentro de la platería. Y luego también, si se formó o trabajó con Juan de Arfe, pues imagínate, aprende el oficio con su padre, se puede perfeccionar con un platero de la calidad de Juan de Arfe, pues lo tiene todo. Me imagino que la época, estamos hablando del siglo XVI, sería complicado también dedicarse precisamente, bueno, pues al oficio del que es... Había muchos plateros en aquella época, pero no todos tenían la misma calidad, evidentemente. A él lo contratan muchísimas iglesias, conventos, cofradías para realizar obras de entidad, como son, por ejemplo, las cruces procesionales, como son las custodias, etc. Y él tiene una técnica muy depurada, es un hombre muy exquisito a la hora de plantear las obras, de componerlas y de
decorarlas. Entonces era prestigioso también. Incluso debía de ser tan buena persona y un hombre muy piadoso que los compañeros lo estimaban mucho. Era una persona muy, muy apreciada en el gremio. Qué bueno lo que dices, que sea buena persona, ¿no? Sí, era un hombre piadoso porque él casó 2 veces y en su testamento, bueno, hizo 3 testamentos, pero en el último dice que cuando él fallezca, o su mujer también, porque quedaron sin hijos, que se haga una memoria piadosa en la iglesia de San Cipriano, y así se hizo. Pertenecía también a diversas cofradías, o sea que era un hombre, digámoslo así, para entendernos, noble, un hombre muy prestigioso entre los de su gremio y un hombre piadoso, por lo tanto, pues una persona buena, apreciada. Y además también preocupada, ¿no?, por estos temas religiosos, no solo Sí. queriéndolos plasmar con su arte. Con sus obras. Era bastante común en aquella época. Hoy nos parece a lo mejor algo exagerado, pero en aquella época pues todos participaban de un mismo credo religioso y formaban parte de la iglesia y eran personas piadosas, la mayoría, sí. Oye, ¿qué nos podemos encontrar en este libro? Porque, bueno, hablamos de este platero, de Antonio Rodríguez, pero por sus obras lo conoceréis, ¿no? Eso. ¿De qué obras, qué obras son las más representativas? ¿Cuáles son las que recoge precisamente este? Mira, entre las cruces yo creo que destaca sobre todo la de Pobladora de Aliste, que fue una obra tan buena, que incluso un visitador en su visita pastoral deja constancia en la parroquia de que esa cruz no se preste a plateros ni a otras parroquias y que no se haga de esa parroquia, con lo cual ya eran conscientes del valor entitativo que tenía esa pieza y que no la dejaban tampoco para ser imitada. Hay una cruz muy buena también, muy interesante, en Gáname de Sayago, que se consideraba que era de Pedro Bello, pero ya sabemos que Pedro Bello fue un traste de Zamora, pero que también hizo obras plateriles, y esa está documentada. Está la custodia, cáliz custodia de Alcañices también, el primer basamento de la custodia de la Catedral de Zamora, los varales de la custodia también son suyos, un cáliz que hay en Almeida que es un alarde de técnica y es una maravilla. El cáliz de San Frontis también. Bueno, en definitiva, ahí constan 14 piezas que sabemos que son suyas, 12 de ellas y 2 que están atribuidas. Oye, hablabas precisamente del cáliz custodia de Alcañices, que pudimos bueno, pues visitarlo en la exposición de Alcañices. Efectivamente. Son obras que son accesibles, son obras que se pueden ver, que se pueden visitar. Sí, se pueden ver y además están en uso. Quiere decirse que los cálices están en uso, si no corriente, por lo menos en las fiestas. El cáliz custodia sale el día del Corpus Christi, las cruces procesionales en las procesiones parroquiales, o sea que todas esas obras no son objetos de museo, se crearon para ser utilizadas, para cumplir una función y se siguen utilizando con esa función concreta. La verdad es que, y bueno, de eso mejor lo sabes tú, cuando el arte también tiene esa función, ¿no? Bueno, esa funcionalidad, parece que el arte se disfruta más, ¿no? Es decir, cuando cumple una función, pero además con esa calidad artística, parece que cobra más importancia. Por ejemplo, podemos comparar 2 cálices, uno que sea solamente la copa, el astil y el pie, todo liso, y hay cálices que tienen la copa, el mastil y el pie decorado con figuras, con adornos, etc. Entonces, uno cumple la función, pero no es especialmente decorativo. El otro sí, lo puedes disfrutar con mucha fruición precisamente por los adornos que contiene. Oye, un autor, Antonio Rodríguez, que tiene obra repartida, ¿no?, por la provincia. ¿Por qué puede ser esa situación? O sea, le llamaban, iban por distintos puntos de... Esas obras se hacían mediante contrato. Es decir, el comitente, es decir, la entidad que encargaba la obra, se ponía en contacto con el platero, apalabraba con él las condiciones, los números de pagos, la cantidad total, se iba a un notario, se escrituraba y así comenzaba a realizar la obra. Se le pagaban unos plazos, el último era con el finiquito, entregada la obra y ya está. Así de fácil. Y él tiene fundamentalmente en Sayago y en Aliste, ¿no? En Sayago, en Aliste, sí, y aquí en Zamora también. Oye, mantenemos parte de su obra, la que tienes recogida en el libro, pero ¿se ha perdido obra de él? Sí, claro, muchísima obra.
Las obras de platería además han sido especialmente codiciadas en épocas de guerra, por ejemplo. Ha habido también problemas con los portugueses, porque estábamos en una zona rayana, frontera, también con los franceses, mediante la invasión francesa de principios del 19, las desamortizaciones y exclaustraciones que ha habido, la Diputación en su momento que recababa dinero de los vecinos de los pueblos y si no, de la plata que había en la iglesia para contribuir a la hacienda real, etcétera. O sea, son muchísimos acontecimientos que han sucedido en la historia que han hecho que se mermase nuestro patrimonio, especialmente el de la plata, que era muy codiciado. La verdad es que da vértigo lo que estás diciendo, ¿no? La cantidad de obras que hayamos podido perder, que se han esquilmado. Muchísimas, claro, muchas. Oye, un libro además que tiene una edición muy cuidada, un libro que es que da gusto. Estos libros que nos decían de para ver santos, que da gusto, el texto es pues espectacular, igual que los trabajos que realizas, pero que luego la edición está súper cuidada. Supongo que tiene que ser así también. En este caso, bueno, las fotografías son mías, las han mejorado en el sentido de que las han perfilado y después les han dado un fondo para uniformar toda la edición, y lo ha impreso, lo ha maquetado, la impresa Arti Splendore, que trabaja en Granada, que gestiona aquí en Zamora la tienda de la catedral. Y yo cuando les hablé de la posibilidad de editar este libro me dijeron que sí, y entonces ellos lo han maquetado, lo han impreso y lo han cuidado especialmente. Está muy mimado este libro. Sí. La verdad es que se aprecia, pero vamos, nada más desempaquetarlo, nada más verlo, se ve precisamente la portada. Ese es un detalle de la cruz procesional de Gáname de Sallao, el anverso. La verdad es que, ¿cómo surge la posibilidad de realizar este libro? Yo creo que ya te he contado en otras ocasiones que durante los años que he sido delegado diocesano de patrimonio, pues he adquirido muchísima información a través de los archivos. El archivo histórico diocesano, el archivo histórico provincial, etc. Entonces esa documentación la tengo acopiada y entonces hay veces que me planteo hacer un trabajo y digo, bueno, pues ¿por dónde voy? ¿Por aquí o por allá? Me interesó Antonio Rodríguez, siempre me ha interesado porque veía que era un platero de muchísima calidad. Entonces, reuniendo eso con la bibliografía existente, pues pensé hacer un artículo un poco extenso, pero claro, se complicó ya y aumentaron las páginas y dije, no, esto ya tiene que ser un libro, no puede ser solo un artículo. Oye, no es la primera vez nos das esa explicación, o sea, casi todos los libros parece que surgen como que te los has encontrado, que surgen casi desde la admiración que sientes por determinadas obras o por determinados autores. Sí, es que es así, es así. Te imagino, y te lo he dicho más veces, disfrutando siempre, ¿no? con una obra y estudiándola. Sí, ya sabes que son los tiempos libres los que dedico a esta cuestión. O sea, primero la atención pastoral, que ese es mi encargo, y después ya los momentos libres, que suelen ser por la noche, después de la cena. Como no me gustan mucho los programas de televisión, a no ser alguno en concreto, pues me dedico a ello, me pongo delante del ordenador, extraigo la información, voy estudiando, y voy trabajando, voy redactando y finalmente pues salen cosas como esta. La verdad es que fíjate la cantidad de tiempo entonces que nos quita la televisión, ¿no? Según lo que estás diciendo, porque precisamente este es uno de los libros más finos que has hecho, pero normalmente son libros de mayor volumen. Sí, sí. ¿Disfrutas tanto haciéndolo como luego el resultado final? Eso lo digo siempre. Para mí lo importante no es la meta, sino disfrutar en el camino. Ajá. Entonces siempre disfruto enormemente cuando redacto un trabajo y cuando lo veo, pues también, cuando lo veo publicado, editado también, pero sobre todo cuando lo realizo. Disfruto mucho, sí. Y es importante también la labor, pues precisamente de puesta en valor, pues precisamente de un autor como Antonio Rodríguez, ¿no? Que a lo mejor no es un nombre que estuviese demasiado extendido a lo largo de la provincia, quizá bueno, pues en un trabajo más específico, como lo que puedas realizar tú relacionado con el arte, esa labor, ¿no? De mostrar también, ¿no? de dar a conocer obras de arte que tenemos. Hay personas que piensan que no es importante el nombre del autor, ni el estilo, ni la época, ni cuánto se pagó, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, y además debemos de tener una memoria agradecida hacia esos
personajes, hacia esos artistas o artífices que han trabajado y que tenemos cosas en nuestra provincia. Entonces, si el nombre no es anónimo y podemos seguir la pista, pues lo normal es que lo demos a conocer y que agradezcamos las cosas que nos ha dejado. ¿Te has encontrado con autores que no conocieses y que te hayan sorprendido gratamente? Sí, claro, sí. Sí, por supuesto. No, que creía, y otros de mucha importancia que no pensábamos que podía tener obra en Zamora, pues también. También. De alguna forma, sí. ¿Qué sorpresas te has llevado? Por ponerles así algún nombre. Pues mira, ayer hice una excursión con los sacerdotes de la ciudad de Zamora, que tenemos todos los meses una reunión de Anciprestazgo, el último miércoles de cada mes. Bien, pues ayer era el último ya del curso pastoral, fuimos a Sayago, estuvimos viendo las pinturas murales de Carbellino, de Badilla de Sayago, de la ermita de Fernandiel, de Muga de Sayago, y les contaba, estando en la iglesia de Almeida, cómo por encima del tabernáculo, es decir, del sagrario, había una imagen de una Inmaculada, que cuando hicimos inventarios en su momento me pareció desde abajo una obra extraordinaria. Y les dije a quienes me acompañaban que lo bajasen, por favor, para poderla medir, fotografiar, etc. Y me encuentro con que la obra estaba firmada. Y esa obra era de un artista italiano, un escultor napolitano llamado Nicola Fumo. Por tanto, una obra firmada y además fechada. Entonces, Nicola Fumo trabajó en España, sí, envió desde Nápoles obra a España también, pero aparecer una obra de una Inmaculada de Nicola Fumo en Almeida, bueno, ese es un ejemplo. Luego tiras del hilo, porque la labor de investigación es como la de un detective, y sabes por qué está en Almeida. Pero claro, en principio nadie puede sospechar que una obra de Nicola Fumo estuviera en un pueblo como Almeida, en Sayago. Qué bueno lo que cuentas. ¿Podemos sacar con el patrimonio que tenemos en Zamora? Por supuesto, yo creo que es una de las cosas más importantes y más destacadas que tenemos en Zamora, es nuestro patrimonio religioso y cultural, sin duda alguna. La pena es que muchos zamoranos no lo conocen, y no lo conocen bien, pero tenemos obras tan estupendas como los tapices de la catedral, o la custodia del Corpus, o las pinturas murales de Sayago, o esta Inmaculada de Nicola Fumo, o las obras de Antonio Rodríguez, que a los zamoranos les debía servir de acicate para conocer más patrimonio, porque es que tenemos mucho y muy bueno. La verdad es que es lo que te decía, que es la labor importante precisamente eso, de mostrarlo, de decir, y más, desde una voz experta como la tuya, de decir, tenemos un patrimonio, señores, señoras, que ya no solo hay que pues sacar pecho con él, sino que hay que conocerlo, que conociéndolo, conocerlo, cuidarlo y disfrutarlo, y mostrarlo a los demás. Eso porque es. los turistas que vienen a Zamora y ven lo que tenemos ya incluso en la propia ciudad, o en Toro, en Benavente, etcétera, se quedan asombrados, porque para ellos era desconocido. Pero son obras de muy buena calidad y se puede disfrutar con ellas. ¿Qué tal se presenta el verano? José Ángel, ¿con qué andas? Pues creo que con mucho calor se presenta. Sí, ¿no? Sí. Yo eso he oído, sí, también. Vamos a ver si podemos disfrutar un poquito de ese verano. Pero estás con algún proyecto, me imagino. No sé, te lo preguntaba por los ratos de ocio. Sí. ¿Tendrás? Sí, sin duda alguna. Ya estoy redactando otros. Sí, claro, sí. Claro, eso es lo que te iba. Y ayer en mente me vino otro que a ver si puede ser hacerlo en colaboración con algún compañero, algún investigador también, porque está bastante adelantado y podemos entre los dos hacer una cosa bonita, muy bonita. Cuando te preguntaba por el verano, por tus momentos de ocio, sabía que me ibas a decir, bueno, pues sí, ya tengo bueno, pues voy a hacer este estudio, voy a investigar por aquí. Me refiero a cuando no quieres hacer nada, o cuando no te apetezca, o cuando tienes realmente ocio. ¿Qué haces? Mira, yo es que realmente no disfruto de brazos cruzados. Me gusta mucho también viajar. Entonces supongo que haré un viaje, como suelo hacer, y porque en los viajes, aparte de ver mucho, se aprende mucho, muchísimo. A uno se le abren las orejeras para poder contemplar más universo, porque hay más vida después de Zamora. Pero en los ratos libres, pues también, la lectura y la redacción de algún trabajo, de algún libro, pues sí, continuará, sin duda, porque forma parte de mi persona, soy así y disfruto así.
como otros disfrutan de otra manera. La verdad es que se disfruta viéndote disfrutar, porque luego obtenemos, pues bueno, maravillas precisamente como esa de esta de la que estamos hablando. José Ángel, que te vaya muy bien, que estoy seguro de que sí, porque vas a seguir disfrutando y que dentro de nada pues puedas tengamos otro. Para sentarte ahí y a volver a disfrutar pues de estas maravillas que da gusto conocer, los que no lo conocíamos, y que da gusto que precisamente se pongan en valor y que llegue al mayor número de personas para precisamente lo que hemos venido diciendo, poder sacar pecho y saber que aquí en Zamora tenemos un patrimonio muy importante que se ha sabido mantener, que se ha sabido cuidar y que también se está sabiendo investigar, dándola a conocer. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, que sois tan receptivos a las obras de investigación en historia del arte. Pues la verdad es que las disfrutamos mucho. Que pases un feliz verano y lo dicho, seguramente que dentro de nada te tendremos por aquí bueno, pues con la presentación de otro libro. Si es un libro así muy tocho, ya nos avisas para irte a buscar o ir con un carretillo. Porque hoy decía, pensaba, bueno, vendrá José Ángel con el libro, espero que como sea así muy grande, no va a poder con él. No, este es más bien pequeño. Es pequeño, pero con un gran contenido. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Rafa. Nosotros continuamos, ya saben, jueves en 2 que sí, 1 que no. Lo que somos, lo que hemos sido, lo que nos han legado, todo ello es el acervo. Soy Antonio Martín y estamos en Acervo, este espacio dedicado a la cultura tradicional de la provincia de Zamora. Hemos ido desgranando a lo largo de toda esta temporada diferentes piezas del vestir tradicional, elementos que llegaron desde el pasado, desde nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, y que hemos sabido o intentado al menos conservar para conocer, aprender y sobre todo poner en valor todas estas piezas que nos encontramos. Hoy lo vamos a dedicar a algo mucho más austero, porque a veces no es tan espectacular, que es la indumentaria masculina. Y nos vamos a referir a un traje completo, en este caso de Sayago. Hay diferentes historias a lo largo de este traje masculino. En este caso nos encontramos con un calzón, un pantalón corto, porque hasta bien llegado el siglo XIX los hombres vistieron de corto. Luego llegó la moda de los pantalones largos, es cuando los hombres dejaron de vestir de calzón o de braga, como se llamaba en muchos lugares de Zamora, para pasar al pantalón largo. Entonces aquí tenemos un traje que tiene una mezcla de diferentes épocas. En primer lugar nos encontramos con este pantalón, con este calzón, con esta braga sayaguesa, pantalón corto que va con unas aberturas, con la abotonadura de madera, de esta manera cortado, ajustado, eran piezas muy ajustadas, y luego en la parte de la cintura lleva por aquí va el cuerpo, y lleva estas dos tapetas aquí con el bolsillo en la parte superior, y luego con una trapa que se llegaba para arriba, y en muchas ocasiones esto se ataba aquí o con botones o con incluso una cuerda de cuero, etc. Por la parte de atrás vemos también cómo va atado para ceñir la cintura. El patronaje de estos pantalones es precisamente las cosas que nos tenemos que fijar, las formas tradicionales. Este tipo de pantalón corto de calzón de braga fue anterior al pantalón largo.
Dentro de los chalecos nos encontramos diferentes tipologías. Este es la última tipología de chaleco tradicional que existió, ya que anteriormente en Sayago había otros chalecos de escote cuadrado con otras formas diferentes, pero esto constituiría un chaleco de la última época en la que se vistió tradicional. En realidad está hecho con una especie de género con pelo, una especie, no astracán, en este caso, bueno, pues no llega a ser tampoco una pana lisa, sino que es un tejido, como lo ven, tampoco es un terciopelo, quiero decir, es un género, bueno, pues específico que se trabajó mucho en este tipo de indumentaria. El chaleco está forrado en lienzos, y ya con una botonadura, como ya vemos aquí, unos botones convencionales con los bolsillos, y se trataría de un chaleco ya de la última época. Muchas de estas piezas convivieron, pantalones largos con este tipo de chalecos o pantalones de calzón cortos con escote cuadrado, con escote smoking o con escote en pico o con escote cuadrado, es decir, que no existe una línea clara donde se dejó de usar una pieza y se volvió a usar otra, sino que muchas de ellas se mezclaron. Otra de las partes fundamentales del traje era la chaqueta. En este caso, pues está hecho también con un tejido, una especie de rizo. Nos encontramos también chaquetas hechas de esta misma tela con pelo, con una especie como de astracán liso. Y en este caso vemos cómo iba con el forro, donde van las iniciales, donde iba el bolsillo, y está además del curioso bolsillo exterior que tiene fuera y de los adornos de los puños, con unos pespuntes haciendo formas geométricas, nos encontramos con una decoración hecha en azabache. Era la parte más exterior del traje para ciertas ceremonias. De este tipo de chaquetas nos encontramos lo mismo, desde lo más sencillo, paño rústico, hasta chaquetas más elaboradas. Por tanto, estamos viendo un poco una selección de piezas diferente que componen en sí diferentes épocas. Y por último, el sombrero, un sombrero antiguo, de cómo se vestía lo charro en la comarca de Sayago y en otros lugares de la provincia que también se usaron este tipo de sombreros. Estas piezas serían, de alguna manera, el básico de un vestir masculino, un vestir bastante austero, ya que la manera de vestir antiguamente de los hombres era así, no era una manera tan colorista como las mujeres, sino que los hombres fundamentalmente vestían mucho en colores oscuros, en pardo, en negro. Hay conciencia de épocas anteriores de colores como el azul marino, como el granate, como el marrón, el chocolate, berenjena, diferentes colores, pero siempre incluso el verde, pero incluso dentro de unas tonalidades bastante oscuras. Piezas más coloristas únicamente para los chalecos, pero lo que estamos hablando de chaquetas, de calzones, de bragas y chaquetas fundamentalmente son tonos oscuros, ya que bueno, la manera de vestir tradicional del hombre desde el siglo XIX hasta la actualidad era bastante en estos tonos oscuros. Espero que se hayan hecho una idea de cómo llegaron a vestir nuestros antepasados y que hayan disfrutado con esta sencilla, pero desde luego ilustrante manera del vestir tradicional en Zamora. Gracias. Pues muchas gracias, Toño. Nada, muchas gracias, Rafa, a vosotros. Gracias por todo el trabajo que has hecho durante el año. La verdad es que ha sido una gozada, ha sido un disfrute. Era un motivo de alegría el ir a visitar vuestro local y ver las piezas, cada vez unas piezas distintas, y el gran trabajo que has hecho y que hacéis de recopilación y de poner en valor y de mostrar pues lo que es nuestro acervo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Es un placer colaborar con la televisión, con Telezamora, pues para difundir este tipo de informaciones que la gente demanda. Quiero decir que hay mucha gente interesada en estos temas y es verdad que vivimos en un tiempo en el que hay mucha información de todo tipo, pero a veces la información no está bien o no está
contrastada, o veo una foto que me gusta, pero en realidad no sé. Entonces, bueno, pues la gente demanda este tipo de contenidos para que se sepan, y gracias pues a la ventana que supone la 8 Zamora, pues para poner en valor este rico patrimonio que tenemos en las diferentes comarcas de Zamora, para que la gente tenga información y pueda ver sobre todo piezas originales de primera mano para que se fijen, quien quiera informarse. Así que es un placer contribuir a esta difusión. Y nada, muchas gracias a vosotros, que ha sido un placer. La verdad es que el placer ha sido nuestro, ha sido una gozada disfrutarte cada semana. Para mí personalmente también he disfrutado mucho cuando iba a grabar, y la verdad es que hacía siempre la misma reflexión, la hablábamos antes de empezar y la hablábamos siempre también después de acabar cada programa. ¿Qué personalidad había antes vistiendo? Es una personalidad que hemos perdido. Antes eso, te decían más cosas de ti mismo, ¿no? Es que antiguamente la ropa no es como ahora, es decir, el efecto de la globalización hace que una persona en Suecia o en Zaragoza vista exactamente igual. A través de las grandes marcas se distribuyen productos textiles que dan la vuelta entera al mundo. Entonces esa globalización ha hecho que todos parezcamos iguales, no solamente nuestra ropa, sino nuestras casas, a través de la tienda famosa de muebles sueca, o otras marcas. Entonces, antiguamente lo que decía la ropa daba mucha información, y la ropa era una manera de decir de dónde eras, en primer lugar, y tu posición social, y en muchos casos hasta tu oficio. Entonces, ese tipo de lenguaje de la ropa, es verdad, se ha perdido, pero es que antiguamente tenemos que tener en cuenta que la gente de las localidades de los pueblos no venían a Zamora con la asiduidad a la capital con la que hoy lo hacen. Una persona mayor que viviera en Sayago raras veces venía a la capital, iba como mucho al 20 a la Feria de Bermillo, o en el Valle del Tera, pues raras veces venían a la capital, ¿no? Entonces, ese tipo de productos textiles, muchos de ellos eran textiles que se hacían en casa. Los zapatos eran del zapatero del pueblo, los linos para hacer las camisas, pues se cultivaba el lino con todo su proceso, se tejía, se hacía todo para hacer las camisas, ropa blanca, lo mismo pasaba con los paños de lana. Entonces, cada una de las zonas de Zamora tenía una marcada personalidad, porque tenemos que pensar que hoy en día ir hasta Liste, pues bueno, pues es un paseo, ¿no? Ir hasta Alcañices o a San Vitero, pero antiguamente, imaginaros lo que podía ser cruzar el Esla en una barca. Quiero decir, las comunicaciones no eran iguales. Entonces, la ropa tiene mucha personalidad, no hay dos prendas iguales, cada una pues marca pues quién eras por el tipo de tejido, si era tejido de casa o si era ya tejido comprado, más fino, pues ya denotaba el dinero que había en la familia, si se utilizaban sedas, si se utilizaban paños caseros o algodones ya comprados. Quiero decir que cada uno de los detalles nos da toda esta información que hace que compongamos trajes de una manera lógica. Es decir, lo que no tendría mucha lógica y sería un invento es una pieza de una comarca con otra pieza de otra comarca porque me gustan. Bueno, en realidad aquello no existiría, ¿no? Algunas piezas que pueden ser comunes, ¿no? Pero otras son con un gusto exquisitamente local. Y luego volvemos eso, al dinero, a la economía. Quiero decir, daban mucha información de quién era una persona. Grandes labradores con grandes propiedades se encargaban de comprar sus buenas sedas para que se notara todo ese poderío económico que dentro del mismo pueblo otras personas no podían permitirse. Oye, además es que eran prendas o eran trajes que prácticamente se llevaban todo el verano, o sea, todo el año, tanto Claro. en verano como en invierno, ¿no? Bueno, eso hay que romper, ahí hay un mito en el que siempre se dice que lo que quita el frío quita el calor. Yo con el calor que estamos pasando hoy, por ejemplo, estos días, yo no me imagino que nadie vaya por la calle con un abrigo de paño. Entonces, no creo que en ningún caso nuestros antepasados fueran con una capa en los alrededores de San Pedro. Quiero decir, tenemos que tener en cuenta que es verdad que había un cierto recato al vestir, al tapar el cuerpo, ¿no? Sobre todo para que no se pusiera moreno, porque era un signo de clases más bajas, ¿no?
pero aparecen en los protocolos muchísimos, en protocolos y documentos notariales, en testamentos, muchísimos manteos de percal y de algodón, con lo cual esto nos indica que en verano pues no llevaban faldas o manteos de paño, sino que llevaban otra serie de algodones y tejidos más suaves, porque hombre, la gente no iba a ser tonta de ir en pleno mes de julio lleno de paños por todos los lados. No, esas prendas se utilizaban para el invierno, igual que las prendas interiores, los refajos, se ponían refajos de lana, pero en verano pues había unos enaguados de algodón más fresquitos. Entonces, en eso es algo que tenemos que también que reflexionar desde el mundo de la indumentaria, que los trajes que llevamos son fosilizaciones y arcaísmos que damos en conjuntos, pero que el vestir popular en realidad tenía una manera diferente de vestir en verano y en invierno como lo hacemos nosotros, exactamente igual. Oye, y de todo eso, precisamente, hemos hablado en Acervo durante todas estas semanas. Muchas gracias, precisamente por eso, por darlo a conocer, por difundirlo, por ponerlo en valor, ¿no? Sí, es que al fin y al cabo, quiero decir, nosotros no nos dedicamos profesionalmente exclusivamente a esto, sino que bueno, desde la Asociación Don Sancho nos dedicamos desde ya 30 años a estudiar todo este tipo de patrimonio, no solamente en lo textil, sino a través de la música, del baile, de diferentes cuestiones culturales y etnográficas. Entonces, bueno, parte de nuestra labor como una asociación etnográfica es primero estudiar y luego dar a difundir todo este patrimonio, con lo cual, pues los objetivos, desde luego, estamos encantados porque qué mejor que la televisión local en Zamora, pues bueno, pues para que la gente conozca y sepa determinadas cosas de nuestra etnografía, que al fin y al cabo es nuestras raíces y el sabor popular. Oye, precisamente unas piezas que hemos visto a lo largo de esta temporada, que forman parte de vuestra colección, forman parte de la Asociación Etnográfica Don Sancho. Desde luego, desde los inicios del grupo tuvimos una idea clara, que era, bueno, pues intentar preservar este patrimonio, y adquirimos durante todas estas décadas, hemos ido adquiriendo muchísimos trajes de toda la provincia de Zamora. Eso convierte a la colección que el grupo tiene, pues una de las colecciones más importantes del occidente de Castilla y León. Hay cientos y cientos y cientos de piezas antiguas que son propiedad del grupo. Algunas se ponen exclusivamente algunos días, algunas hemos hecho reproducciones para que no se estropeen, pero de alguna de las maneras es verdad que la Asociación Etnográfica Don Sancho posee una colección muy muy importante, que podemos hablar perfectamente de más de 180 trajes antiguos, perfectamente de todas las comarcas de Zamora. Quiero decir, y eso al fin y al cabo es un patrimonio que nosotros conservamos, pero no nos lo vamos a llevar para otro mundo. Quiero decir, en Zamora quedará y habrá que darle valor a esa colección, que bueno, ojalá algún día se vea alguna salida o alguna manera de promocionar todo esto y que sirva de documentación. Oye, ¿desde cuándo? Bueno, más o menos lo has dicho, ¿no? Que desde hace unos 30 años lleváis recopilando. ¿Cómo, no sé, cómo fue ese gusanillo de, ay, me gusta la ropa antigua, vamos a empezar a investigar, a mirar, a ver cómo son las distintas zonas? Yo creo que todo estuvo muy relacionado, no es que sea un único causa-efecto, sino que bueno, a través, es cierto, veníamos ya de haber bailado en coros y danzas, ¿no? Y de ahí nació pues inquietud por bailar y por el folclore, pero en realidad tampoco estábamos muy preparados de lo que teníamos entre manos, simplemente ejecutábamos lo que nos decían, ¿no? A partir de la Escuela de Folclore, del Consorcio de Fomento Musical, con el aprendizaje de instrumentos, empezamos a ver el folclore desde otra perspectiva, desde el mundo de la tradición y de la autenticidad, y eso nos llevó a, bueno, pues a empezar a preparar otro tipo de repertorios, a conocer otras gentes, otros pueblos, otras maneras de vestir y a investigar. Quiero decir que todo vino un poco mezclado a través de la música, del baile, de la indumentaria. Quiero decir que bueno, ha sido una labor de muchísima gente que ha pasado por Don Sancho en estos 30 años, que cada uno ha ido poniendo su granito de arena. Entonces, bueno, pues ha ido creciendo de una manera muy bonita. Bueno, que ha ido creciendo y que tiene futuro. Sí, 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 claro. Hay muchas edades, hay
muchos niños y niñas bailando. El viernes pasado justo hemos hecho la clausura y bueno, pues ha sido una gozada ver a cientos de personas, de familias, de niños, un buen ambiente, mucha alegría y desde luego pues seguimos. Ahora en San Pedro, el día 25 domingo hacemos un pasacalles con toda la asociación, junto con los alumnos también. El día 28, víspera de San Pedro, bailamos en la Plaza Mayor a las 8 de la tarde. Y luego, a partir de ahí, ya empieza ya toda la gira de verano y todo lo que tenemos por delante. Cuéntame de la gira de verano. Pues arrancamos el día 15 de julio con el Festival Internacional de Extremadura, que se juegan en 9 países y representantes de España, va el grupo local de Extremadura y Don Sancho de Zamora, y estaremos en ese Festival Internacional en Badajoz. Luego, el día 27 nos vamos a Estambul, vamos a al que se cree que es el mejor festival del mundo, y estaremos más de 30 países y representando a España vamos Don Sancho de Zamora. Estamos muy contentos y hay actos preparados con el Ministerio de Cultura de Turquía, porque es el centenario de la fundación del país, una ofrenda hacia el Monumento de la República en Estambul, en la avenida Taksim, y habrá un minuto de silencio por los terremotos de este año de Turquía. Estaremos allí 14 días en Estambul y luego volvemos y ya arrancamos con toda la provincia de Zamora, con lo nuestro. O sea que también viajamos al exterior, pero lo nuestro es lo nuestro. O sea, os podremos ver en Extremadura, como has dicho, os podremos ver también en Estambul, pero también nos podemos ver en la Plaza del Pueblo. Por supuesto, quiero decir, nosotros, el grosso del grupo, a veces no puede permitirse estar de gira tantísimos días, entonces, bueno, pues muchísima gente baila en los pueblos de Zamora, en su pueblo, y entonces, bueno, pues ya todo este verano esperemos estar en un montón de localidades. Estamos en la Plaza de Toros de Toro el día 9 de agosto, estaremos en Fermoselle, estaremos en diferentes puntos de la provincia, con lo cual pues la gente que quiera que esté atento a redes sociales, que allí vamos anunciando todo y bueno, y ya el verano acaba con el Festival Internacional de Folclore, que todos los años organiza Don Sancho, el primer fin de semana de septiembre, pues como siempre un magnífico ambiente y lo mejor del folclore internacional. ¿Nos puedes decir algo? Todavía no. No quiero decir nada. No quieres decir nada, pero bueno, ya me imagino que estará avanzado. Está todo cerrado, menos un grupo que falta por confirmar, pero ya venimos en verano y hablamos del internacional. Lo que sí que nos puedes adelantar es si va a estar bien. Pues yo creo que va a estar muy bien. Muy bien. Muy bien. Haremos... El año pasado que empezamos con una serie de actividades de verbena en los jardines del castillo que funcionaron fantástico a través de la Noche Mexicana, seguiremos incentivando pues toda esa unión de los pueblos del mundo, ¿no? Y que Zamora sea el epicentro del folclore, en este caso. Vamos a ver si nos sale de los 5 continentes. Seguro que sí. Toño, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Muchísimas gracias, te lo he dicho al principio, te lo decía cada vez que iba a grabar, muchísimas gracias por el trabajo que has hecho, que ha sido un magnífico trabajo, gracias por mostrarlo, gracias por exponerlo y espero verte el año que viene. Nada, nos vemos en cualquier día tomando unas cañas o unos pinchos en 2 que sí, 1 que no. Eso está hecho. Que paséis buen verano por Turquía y también por Fermoselle, o sea, que vayáis de un lado a otro y vayáis donde vayáis, estoy seguro de que sí, llevéis esa alegría zamorana, ese folclore nuestro, esas canciones también pícaras de nuestras águedas, esos bailes también nuestros de todas las zonas y que hagáis disfrutar tanto como disfrutamos nosotros aquí del folclore de nuestra tierra. Así que nos vemos y feliz verano. Un placer, feliz verano. Nosotros continuamos en 2 que sí, 1 que no, ya saben, el último de esta temporada. Vamos a repasar la actualidad municipal que nos deja el día de hoy.
y es que precisamente hoy se ha celebrado la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Zamora, solo unas horas antes del inicio oficial de las ferias y fiestas de San Pedro. Un operativo muy similar al de años anteriores, con Policía Municipal, Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja o Protección Civil. Todos ellos velarán por la seguridad de todos en el transcurso de las actividades y celebraciones. Se vigilarán los eventos en el centro, sin descuidar los barrios, además de tener controles también en los accesos de la ciudad. Y este sábado podremos disfrutar de un recital poético que está basado, tiene como protagonista precisamente este libro, 11 poemas a Lorca, un homenaje que la autora Concha Pelayo realiza a nuestro gran escritor y poeta Federico García Lorca. Un recital que irá destinado también a Manos Unidas, una iniciativa muy interesante de la que podremos disfrutar precisamente este sábado en el Teatro del Seminario San Atilano. Contamos con Concha Pelayo, contamos también con Milagros Morata. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Me imagino que estaréis emocionadas ya, ¿no? con el inminente festival. Pues bueno, yo como autora sí que estoy emocionada porque este libro se publicó en el 2011, casualmente es 11 poemas a Lorca, y siempre me había gustado que se llevara a escena y ha sido una gran casualidad que encontrarme con Milagros, una buena amiga que ya conocía el libro y el contenido, y me dice, oye Concha, ¿y por qué no hacemos para Manos Unidas algo? Digo, pues por mí maravilloso. Y así ha sido como se ha preñado el proyecto. Y bueno, pues sí que yo estoy muy emocionada porque se va a estrenar, como por así decirlo. Y bueno, tendremos un guitarrista que es Sergio Portales, que ha elegido un repertorio muy lorquiano, muy adecuado para lo que vamos a hacer. Y luego el director y el que va a hacer de Lorca pues es Xavier Salabardé, otra persona también pues bastante refutada en temas de cine y de proyectos de este tipo, y bueno, pues vamos a ver cómo sale. Yo estoy contenta. La verdad es que es una buena iniciativa y además para una buena causa. Hombre, yo tengo ilusión, porque me lo han explicado cómo lo van a hacer y eso, y creo que va a resultar muy bonito. Sí, el libro además a mí me encantó cuando lo presentaste tú en Valladolid, y lo compré y lo he leído y me gusta mucho. Entonces digo, tiene que salir muy bien. Seguro que sí. Además, es que a bote pronto, si se me permite la expresión, es muy atractivo, ¿no? Es lo que has dicho. Una obra tuya, además, precisamente con Sergio Portales y también con Xavier, que van a interpretar precisamente, a hacer ese recital poético sobre una figura a la que, no solo sentimos admiración, sino que tú también precisamente homenajeas. Pues sí, yo nunca me he visto en Dala Prieto, porque yo recitar como Rapsoda yo no soy. Voy a hacer algo que no he hecho nunca, además delante del público, y del público de Zamora, que siempre te impone mucho más el público de Zamora que cualquier otro público, porque hay uno de los poemas que yo me lo sé de memoria, que es el que yo le contesto a la casada infiel a Lorca, que lo he recitado muchas veces en cantidad de sitios que he estado con amigos o incluso en alguna fiesta, y sí me lo sé de memoria y lo hago siempre con mucha naturalidad, pero delante de un público de Zamora pues siempre tienes un poco más porque es muy bueno cuando tú estás con gente que no te conoce, que no tienen ningún juicio sobre ti y no van a pensar nada de ti, simplemente están a la expectativa. En cambio, con la gente de Zamora pues ya tienes un poquito sabes perfectamente lo que te digo. Totalmente. Sí. Supongo que cuando hay cierta expectación, pues esas mariposillas, ¿no? Que se mueven por el estómago. ¿Qué supone para Manos Pues hombre, Unidas? supone primero que se hable de Manos Unidas, porque Manos Unidas lleva muchos años, pero sin embargo hay mucha gente que no lo conoce todavía. Te preguntan, ¿y eso qué es? ¿Y para qué vale? ¿Y qué hacéis? Entonces, a mí me gusta que se hable de Manos Unidas. Y luego, pues siempre sabes que los proyectos necesitan de fondos, porque si no, no se pueden hacer proyectos. Y hacen falta muchísimos proyectos, porque sabes la cantidad de gente necesitada, y además es que cada vez hay más guerras, cada vez hay más hambre, es una cosa impresionante, es avasallador, o sea que
Y entonces, pues espero que consigamos algún fondo. Es lo que dices, cada vez hay más Sí. guerras, cada vez hay más necesidad. Cada vez Qué más. lástima que no hubiese menos precisamente de ello y más recitales poéticos. Pues sí. Porque la poesía, la verdad es que nos puede En precisamente... en estos tiempos es muy necesaria la poesía, porque vivimos con estas prisas, todo tan convulso, con tantas tragedias, que estamos siempre corriendo con prisa. No tenemos ya tiempo ni de pensar. Y claro, la poesía necesita mucha calma, mucho reposo, mucha introspección con uno mismo, tanto para leerla como para crearla. Y ahora no puedes. Entonces es muy necesario tenerte y decir, voy a leer o voy a componer algo. Ajá. La verdad es que es cierto lo que estás diciendo, ¿no? La poesía quizá, y afortunadamente es muy subjetiva, ¿no? Es muy Pues sí. importante cómo la perciba precisamente cada lector, porque cada uno puede hacer su interpretación, ¿no? Me imagino que también desde la autoría, desde alguien que se dedica a crear poemas, también se cuenta un poco con ello, ¿no? Con Sí. esa un poco, Sí, en cierto modo, además, ambigüedad. te digo una cosa, yo ahora leyendo estos poemas estos días que los estoy repasando, pues para declamarlos un poco decentemente, no lo sé, pues me doy cuenta de que tienen una carga emocional muy grande, porque Lorca tenía mucha carga emocional y yo me introduje en sus poemas para sacarle y poderle responder. Y veo que aquí está la mujer empoderada, muy feminista, que está como harta de que abusen de ella, de que... Y ahí se ve, hay varios poemas, varios versos, donde es una mujer que dice, sí, ¿y qué? Yo, sí, ¿y qué? O sea, en ese plan. No estamos descubriendo el mundo si ahora decimos que precisamente por la temática Federico García Lorca fue un adelantado a su Fue un tiempo, adelantado ¿no? a su Y la tiempo, verdad sí, es que sí, sí. son poemas que siguen vigentes después de tantos tiempos, de tanto tiempo y después de tantas vicisitudes, ¿no? Como se han Bueno, pasado yo desde quiero entonces. aclarar, por si acaso la gente que vaya, que no lo sabe, que son 11 poemas que están escritos con la misma música y la misma rima que los de Lorca, pero son mis propios versos. Ajá. Yo le respondo a esos poemas de Lorca, le respondo yo con los míos. Por eso todos ellos se titulan mi poema Aprendimiento de Antoñito el Camborio, mi prendimiento a muerte de Antoñito el Camborio, mi poema a la casada infiel. Te llevan antes en mi poema con el título original de Lorca, pero son mis versos. ¿Cómo te acercas precisamente a esos poemas? Desde, no sé, desde la Pues admiración, esto desde tuvo su gestación un amigo de Zamora, precisamente Luis Santana, Ajá. que tuvimos muchos años una relación muy estrecha. Y él quería a toda costa que yo recitara con él algo. A Lorca digo, yo no voy a recitar nada porque yo no escribo, pero yo no recito. Y estaba muy empeñado, y tan empeñado estaba que le quería hacer un recital él. Y digo, bueno, te puedo hacer algo sobre Lorca, voy a intentarlo. Y me metí en el Romancero Gitano, que yo lo había leído de jovencita, que no le había sacado nada, porque cuando eres pequeño pues no te enteras de nada. Y cuando empecé a leer los versos de Lorca, el Romancero Gitano, es que era como si yo misma, al ir leyendo aquellos versos, como si me fueran saliendo las respuestas que yo tenía que darle, y me iban saliendo con la misma rima y con la misma música que los de él. Y así fui componiendo varios hasta que compuse 11 poemas. Y luego, buscando entre mis papeles, me he encontrado con que hay 3 o 4 más que no están editados, pero probablemente siga, porque el Romancero Gitano es mucho más largo. Pero hay otros 3 más que no están incluidos en el libro, pero probablemente lo haga también. Fue así, como una cosa... Luego aquello que íbamos a hacer no salió por motivos que no vienen al caso, y aquello quedó así, parado. Y yo me quedé con el libro siempre ha gustado mucho. Se han hecho 3 ediciones, lo he reeditado 3 veces, porque cuando yo recito por ahí estos poemas, a la gente le encanta y que lo quieran, entonces digo, bueno, pues tengo que hacer más libros. Pues así está. Oye, voy precisamente a abusar de que estás aquí y voy a pedirte, a ver si nos recitas alguno de tus poemas. Pues no sé si recitar el que recito siempre, que me lo sé de memoria. Me parece perfecto. Eso, Pues bueno, el que tú elijas, pues bien voy elegido, a bien citar elegido el está. de La casada infiel, porque me lo sé de memoria, precisamente. Perfecto. Ya sabes que Lorca dice, y yo me la llevé al río creyendo que era gitana, pero tenía marido. Bien, pues yo le digo a Lorca, ella se marchó del río, la bata desabrochada, los botones se han perdido. Ella se entregó de noche, ella tenía marido. No quisiste enamorarte, ella de ti sí lo hizo, ni la arena ni los besos,
manchan el amor sentido, porque la mujer que ama será entera, sin prejuicios. Y tú, fiel a tus principios, te portaste como eres, como chulo señorito. Le contaste a tus amigos que se fue contigo al río, aunque estaba ya casada, aunque tenían marido. Y si 100 años viviera, iría a lavar al río para ver si te acercabas y arrugabas su vestido. Muy bonito. Oye, la labor de Manos Unidas, hablábamos antes, además esta iniciativa que precisamente va a ayudar a esos proyectos que decías que tenía pendiente. Sabes que todos los años preparamos 3 o 4 proyectos, se llevan a cabo porque nosotros los fondos se envían a Madrid. O sea, nosotros desde aquí no hacemos nada. Ellos nos dan muestras de los proyectos que se van a llevar a cabo y elegimos los que nos gustan más o, bueno, nos resultan más atractivos. Casi siempre elegimos los proyectos de Manos Unidas, siempre hablan sobre la mujer. Siempre, o sea, es transversal porque hay de cultura, apoyan a las mujeres, en agricultura se apoya a la mujer, en fin, los hospitales, bueno, pues eso es para todos, pero en fin. Entonces, nosotros solemos elegir muchos también de infancia, para niños, para escuelas y también muchos para empoderamiento de la mujer, que se hacen, hay muchos que se hacen sobre todo en América, en Sudamérica, muchos. Entonces, porque por ejemplo allí escuelas sí es en muchos países no hacen falta, pero la mujer sabes que allí está, bueno, menos valoradísima, vamos. Y entonces pues yo he estado en El Salvador y he estado viendo proyectos y me pareció interesantísimo lo que se hace con las mujeres. Yo, es que es una cosa que me impresionó tanto, según íbamos a los pueblos que íbamos a ver y tal, se reunía todo el pueblo y entonces nos saludaban, que son pueblecitos muy pequeños, a lo mejor se juntaban 50 personas o así, y contaban sus experiencias. Y una de esas veces se levantó una señora, aparentemente muy mayor, a lo mejor tenía 50 años, pero parecía muy mayor, y dijo: doy gracias a Manos Unidas porque ya sé que mi marido no tiene derecho a pegarme. Qué bien. Mira, me dejó frío, Caramba, me pone la carne de gallina. Se pone la carne de gallina, no me Sí, digo, pues hijo, Qué maravilla. trabajemos, pues tiene su resultado, su valor. Pues es importante. Concha. Que quería decirte que como el cartel hay como una bailarina que nadie va a bailar, simplemente los dibujos me los hizo Paco Somoza de este libro y elegimos este precisamente porque nos pareció muy adecuado para el cartel. O sea que en realidad el cartel es uno de los dibujos que contiene el libro. Están hechos por Paco Somoza, que es un gran artista. Paco Somoza, cualquier dibujo que hayáis elegido de Paco Somoza ilustra perfectamente esta iniciativa. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien el sábado. Y Milagros, la próxima vez tienes que venir tú sola a hablar al programa. Pues cuando quieras. Pues sí, tenemos que quedar un día para hablar precisamente de esa iniciativa y también de esa ONG como es Manos Unidas. Que os vaya muy bien. Y a ustedes, pues hasta la temporada que viene, hasta cuando pase este verano, aunque antes probablemente nos veamos por las calles, nos veamos disfrutando en San Pedro. Quiero también mandar un beso y un abrazo muy fuerte a mis compañeros y mis compañeras que precisamente me han ayudado. Algunos precisamente me han estado arropando justo incluso ahora mismo durante la entrevista, pues con esos mensajes de aliento, esos mensajes que me han mandado tanto Soto como puede ser como Alba, como precisamente Héctor Novo, como David Montes. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a mis compañeros, mis compañeras y mis amigos y a ustedes que forman parte precisamente de ellos, de compañeros y de amigos. Les espero dentro de nada. Cuando nos queramos dar cuenta, probablemente seamos más felices, estemos más morenos, hayamos disfrutado mucho y sabremos que nos queda aún mucho por disfrutar. Un abrazo muy fuerte.